Bien, vamos a hacer ahorita referencia brevemente a las disposiciones de los principios fundamentales que están en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 3 y el 7 como principios fundamentales y una breve referencia a la sentencia del Estado Social, Derecho y Justicia. En este sentido, el artículo 2 dispone lo siguiente. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Ese artículo 2 viene a representar lo que es la esencia del Estado social de derecho y de justicia, el cual no se logra comprender a primera lectura de todos esos efectos que están implícitos ahí. En este sentido, en fecha 24 de enero del año 2002, el magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la jurisprudencia número 85 de dicha sala. Dicha sentencia, dicha jurisprudencia vino a aclarar en líneas generales lo que es la esencia del Estado social de derecho y de justicia, que en forma genérica lo explicamos así. Es una transformación que ocurre entre el derecho formal y material a efectos del estado de justicia práctico. Es decir, entre los postulados que se manejan ahí es que ante situaciones desiguales no se pueden dar soluciones iguales. Se busca la protección de que él es débil económicamente, del que es débil económicamente, fortalecerlo jurídicamente y del que es fuerte económicamente, debilitarlo jurídicamente. También se estableció en esa jurisprudencia que es el Estado el que va a dirigir la acción de los fines de la colectividad mediante la regulación de la nota económica, la nota política, la nota educativa, la nota social. Es decir, eso viene a dar los lineamientos para la existencia y funcionamiento en general del Estado, bajo los principios que están en el artículo 3 de la Constitución, que están referidos a los fines esenciales del Estado. Es decir, toda la acción de gobierno, todas las funciones de los órganos que ejercen el poder público, de los entes de recaudación, del poder judicial, de los entes municipales, tienen que estar enfocados a los principios del Estado social de derecho y justicia desarrollados en primer lugar por esa jurisprudencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera y con otras decisiones que se han sacado al respecto. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es en líneas generales que se establecen los principios de protección a las personas y el famoso respeto a la dignidad humana. En cuanto al artículo 3, el mismo establece en líneas generales que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son procesos fundamentales para garantizar dichos fines. Por su parte, el artículo 7 de la Constitución establece el principio de la famosa supremacía constitucional, que establece lo siguiente: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas, entiéndase, naturales o jurídicas, y los órganos que ejercen el poder público en todo nivel están sujetos a esta Constitución. Ese es un principio fundamental, el cual nos obliga como ciudadanos y más como profesionales a acatar las disposiciones constitucionales y legales que emanen de la misma norma constitucional, así como de los órganos que ejercen el poder público. Y ese es el choque que en la práctica suele suceder por cuanto las personas, al desconocer estos principios, no tienen clara la noción hacia dónde vamos dirigidos con este punto. ¿Okay? Asimismo, en líneas generales, también podemos explicar someramente los derechos fundamentales que están invocados en el artículo 24 de la Constitución, en el artículo 26, el artículo 49 y el artículo 51. En cuanto al artículo 24, hay un derecho fundamental que prohíbe la retroactividad de las leyes, es decir, las leyes se aplican desde su publicación de la Gaceta Oficial hacia el futuro y no desde su Gaceta Oficial hacia el pasado. ¿Por qué hay que hacer mención a eso? Porque con la reforma tributaria del año 2020
en esa transición entre el código del 2014 al 2020, cuando se hacían procedimientos de verificación o fiscalización, los funcionarios en su momento aplicaban sanciones en monedas extranjeras a periodos que estaban regulados con el código del año 2014, es decir, aplicaban las multas en moneda extranjera cuando lo correcto eran las sanciones en unidades tributarias. Eso violentaba ese principio 24 y por eso se hace mención en este punto. También el artículo 26 nos garantiza lo que es el derecho de la tutela judicial efectiva, que es acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer nuestros derechos y nuestros intereses y la defensa. ¿Okay? Es un principio que está regulado ahí, que nos permite ejercer la defensa, y es un tema de procesal tributario que veremos más adelante, el cual está en sintonía con el artículo 49 de la Constitución, que establece lo referente al debido proceso que se va a aplicar tanto en las actuaciones administrativas y en las actuaciones judiciales. En el punto de vista tributario, toda la actuación de la administración tributaria está regulada por el principio de la legalidad administrativa establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la Ley de Simplificación de Trámite Administrativo, en el Código Orgánico Tributario, en las leyes de timbres fiscales, en las ordenanzas municipales y demás tributos correspondientes. ¿Okay? Y asimismo, el artículo 51 de la Constitución prevé lo que es el derecho de petición, que nos permite solicitar información a los órganos del poder público referente a asuntos de su competencia que haya afectado nuestros derechos o intereses legítimos, como una base importante a la defensa ante ese tema del sistema tributario. Asimismo, brevemente, en los principios fundamentales, por allá por el artículo 133 de la Constitución, encontramos un deber que está en el capítulo 10, que establece que toda persona, como hemos mencionado, natural o jurídica, tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. En derecho tributario puro, esto se entiende como el principio de la generalidad del tributo y que nos obliga a que, por ese principio constitucional que está en la parte fundamental, que es el 7, que todos estamos obligados a acatar la Constitución y la ley, estamos obligados por disposición constitucional a cumplir con el deber de pagar impuestos, tasas y contribuciones. Ese principio que está ahí, como ya lo expliqué, que es el famoso principio de la generalidad, nuestro sistema tributario acogió la clasificación tripartita de los tributos, la cual corresponde a los impuestos, las tasas y las contribuciones, que si en algún momento hacemos otro diplomado, hacemos otro foro chat, explicaremos cada esencia tributaria, y esa obligación de pagar tributos bajo el principio de la reserva legal y la legalidad, el cual dispone en ese mismo artículo cuando expresa taxativamente que establezca la ley. Y en esta parte, en lo referente a la organización del poder público, encontramos que en el artículo 136 se establece la distribución y división del poder público nacional, lo cual es importante conocerlo, ya que nos permite saber cuáles son los tributos que pueden recaudar y administrar y cómo funciona el sistema tributario en líneas generales más armonizados a partir del año 2023 con el tema de la alineamiento o armonización de los tributos tanto estatales y municipales. Ese artículo 136 establece en líneas generales que el poder público se distribuye entre el poder público nacional, estatal y municipal. A su vez, el poder público nacional se divide en poder legislativo, que es el que crea las leyes, el poder ejecutivo, que ejecuta la ley creada por el legislativo, el poder judicial, que va a resolver las controversias entre los administrados y la administración, o entre la administración y la administración, el poder electoral, que es el que va a referir el tema referente a las elecciones, valga la redundancia, y el poder ciudadano, que está conformado por el Consejo Moral Republicano, que tiene a su cargo la Defensoría del Pueblo, el Contralor General de la República y el Ministerio Público. Entonces, en esta primera parte de ese objetivo, logramos hacer mención en líneas generales de esos principios que están ahí, que tenemos que conocerlos por ese efecto de que tenemos que saber dónde está la génesis del sistema tributario. Asimismo, como ya se comentó, en la misma Constitución, en la parte orgánica, y una vez comprendido lo que es la distribución del poder público y su división, asignó a cada ente del poder público lo que le corresponde por tributos. En este sentido, los tributos nacionales, o los tributos que corresponden al poder público nacional, que como ya comentamos está conformado por el legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano, están encabezados, en nuestro caso, por el Ejecutivo Nacional, Presidente de la República, ente adscrito, Ministerio de Finanzas, ente rector, Ministerio de Finanzas, Ministro de Finanzas,
ente adscrito CENIAT y va a tener a su cargo la recaudación, control, creación y administración de los tributos de impuestos sobre la renta, IVA, sucesiones, tabaco, demás de conexiones referentes, aduanas, producción, alcohol, etcétera. Esos tributos son tributos nacionales o de la República, los administra el CENIAT. Igualmente, por potestad tributaria, en el artículo 164, numeral 7 de la Constitución, se establece cuáles son los tributos competencia de los estados, entre otros por excelencia. Encontramos el timbre fiscal, el papel sello de las estampillas, y asimismo se le asignó la competencia tributaria a los municipios prevista en el artículo 179, numeral 2, entre los cuales encontramos el impuesto a la actividad económica, vehículos, propaganda comercial, espectáculos públicos y todos esos ramos que están ahí. También hay unos tributos especiales, que es la contribución especial por mejor aprovechamiento y la plusvalía por cambio por cambio de zonificación. También en el artículo 316 y 317, la parte orgánica, encontramos los otros principios del sistema tributario que están referidos al principio de la progresividad, que en líneas generales establece que el que más renta produce, el que más ganancia económica o mayor capacidad económica tiene, más tributo paga, y el 317 que establece un esbozo de esos principios de la reserva legal, de la entrada en vigencia de la ley, de la prohibición de pagar tributos con esclavitud, así como las disposiciones normativas referentes a la creación del ente de recaudación nacional, entiéndase el CENIAT. Y finalmente, en nuestra parte de la Constitución está la disposición transitoria quinta, muy desconocida por muchas personas, entre las cuales se establecen las futuras líneas de cambio para el tema del sistema tributario, de los cuales se tomó algunas ya mencionadas, que se va a mencionar ahorita, referente a la defraudación fiscal, el aumento de las penas, la eliminación de la prescripción para delitos graves, entre otras disposiciones. ¿Okay? Entonces, bueno, para no hacer una exposición, una presentación excesivamente muy larga, esas son nuestras líneas generales que venimos trabajando con la presentación de la Constitución. Ahora, de seguida, vamos a ver el objetivo número 2, que está referido a la primera etapa del control de cambio y sus efectos en el sistema tributario.